Socios. Muchas gracias, Álvaro. Como siempre, Álvaro Pardo está con nosotros aquí también apoyándonos y nuestro periodista Carlos Verdugo están apoyándonos en el tema de la plataforma y el poder entregar este seminario como lo hemos hecho siempre. Espérense un poco. Aquí. Les quiero dar la bienvenida a todos los que han llegado hoy día, agradecerles, les quiero dar la bienvenida en nombre de AFIT, agradecerles la participación a todos ustedes, agradecerle en particular a don Leonel, que nuevamente podemos contar con su experiencia, con sus conocimientos y con la posibilidad de poder hacer este seminario sobre la actualización de declaraciones de renta para todos nuestros socios, que me parece que es muy buena, una muy buena alternativa de capacitación que se valora mucho por los socios y que queremos continuar, así como ya lo hemos hecho por casi 20 años, queremos continuar y mantener haciéndola para la FIT. Y ya además, como todos ustedes saben, hace casi 3 años que llevamos haciéndolo vía streaming o vía webinar, en realidad, para todos nuestros socios, de Arica a Punta Arenas, como usualmente decimos. Así que esta es la tercera versión que hacemos por internet, por Zoom, y estamos muy contentos de poder llegar a todos los socios de esta manera. Así que, sin más, contarles que el profesor Leonel es uno de los excelentes y expertos tributarios en el país y que contamos con sus clases, además del convenio que tenemos con CEPET ya hace un tiempo también. Así que contarles que durante hoy, el día de hoy y el día de mañana, la sesión tendrá un break a las 7:15 de 15 minutos y que las preguntas durante la jornada de hoy y la jornada de mañana se deben hacer por el chat, por escrito. Nosotros las vamos a recopilar y el profesor al comienzo de la segunda parte del día de hoy, a las 7:30, va a partir respondiendo las preguntas. Si son muy extensas, él va a elegir algunas que responder y otras las va a mandar por correo. Y lo mismo con la segunda parte del día de hoy día, de las 7:30 hasta que terminemos el seminario de hoy, se van a recibir las preguntas vía chat y se van a responder al comienzo de la jornada de mañana. Así que para que todos ahí podamos participar y podamos aclarar dudas y que esta instancia sea una instancia que podamos apreciar y seguir desarrollándola. Con eso dejo al profesor Leonel con ustedes y les deseo un excelente y exitoso seminario para que todos podamos aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a la directiva de AFICH por esta cordial invitación que ya desde hace muchos años me viene realizando y que me permite este reencuentro anual con mi recordado y querido Servicio de Impuestos Internos, donde inicié mi carrera profesional y mi especialización tributaria por allá por los años 60. De ahí la música que le puse yo como banda musical al inicio. Adamo, años 60, años 64, vuestro profesor ingresando por la puerta de Teatinos 120. Bien. Comenzamos como siempre con las novedades que ofrece el formulario 22 del presente año. Primera novedad. Aparece en la línea 17 una nueva rebaja por donaciones a entidades sin fines de lucro, creada por la ley 21440 del día 12 de abril del 22. Esa ley incorporó un nuevo título a la ley de rentas municipales y creó un nuevo segmento de donaciones con rebajas tributarias que son las que empezamos
a comentar en este minuto. Estas donaciones no estarán afectas al impuesto a las donaciones. No estarán sometidas al trámite de la insinuación. Y los donantes podrán deducir tales donaciones de su base imponible de primera categoría o del impuesto único de segunda o del global complementario o del impuesto adicional. En el caso del impuesto adicional, está disponible esta franquicia para todos los que son contribuyentes de declaración anual de impuesto adicional, como también para aquellos accionistas que tienen domicilio fuera del país y que están sujetos al impuesto adicional de retención del artículo 58, número 2. Como toda franquicia tributaria tiene sus topes o límites, y son distintos los límites para el global complementario e impuesto único de segunda y adicional. Esos tienen un solo tope, esos tres tributos, y por separado, más rato, y en otra línea, el tope de la rebaja para empresas afectas al impuesto de primera categoría. Esta línea que estamos comentando es la rebaja que utilizan los contribuyentes de global complementario, de impuesto único de segunda o de impuesto adicional. El tope de la franquicia para estas donaciones es la cantidad menor que resulta de comparar 10.000 UTM, 611.570.000 pesos versus el 5% de la base imponible del impuesto global complementario o impuesto único segunda o impuesto adicional. Ejemplo. Supongamos una base imponible de global complementario o de adicional antes de rebajar la donación de 50 millones. Y la donación efectuada al amparo de esta ley es por 15 millones. Monto aceptado como deducción. El monto menor entre 611 millones y el 5% de esa base imponible, que para estos fines se toman los 50 millones, se multiplican por 0,05 y se divide por 1,05, resultando ese 5% en una cifra de 2.380.952. Ese es el monto de la rebaja posible. Por lo tanto, como la base imponible inicial era 50, menos estos 2.380 que se registran en la línea 17, quedamos con una base imponible en ese nivel de 47.619.048. Y si usted lo multiplica por 5%, ahí le da exactamente la rebaja permitida. 2.380.952, que es la cantidad que registran los contribuyentes de global, de impuesto único de segunda o de impuesto adicional en esta línea 17. La parte de la donación que excede este tope no puede ser deducida de la base imponible ni de este ejercicio ni de los siguientes. Estas donaciones, además, no están sujetas al límite global absoluto que existe para el resto de otras donaciones que tienen un límite global absoluto que no le afecta a esta donación en particular. Sin embargo, estas donaciones sí se computan para calcular el límite máximo de las otras, de las restantes. Ahora, ¿en qué pueden consistir estas donaciones? Primero, en dinero, en bienes corporales, que aunque sean efectuadas estas donaciones
por un contribuyente de IVA. Y aunque esté regalando mercaderías, no están gravadas con IVA, ni tampoco generan crédito fiscal proporcional. También las donaciones pueden ser en bienes incorporales, siempre que este bien incorporal se encuentre sujeto a un registro o inscripción por alguna norma legal, como son los derechos de propiedad industrial o derecho de propiedad intelectual. Se puede entonces donar una marca, una patente, una fórmula, etc. ¿Cuáles son las entidades a las cuales deben canalizarse estas donaciones? Aquellas que cumplan los siguientes requisitos copulativos. Aquí está la entidad receptora de la donación. Instituciones sin fines de lucro, regidas por el título 33 del libro primero del Código Civil, una cosa. Cuerpos de bomberos, otra cosa. O entidades religiosas, iglesias y otras regidas por la ley 19.638. Segundo, que según sus estatutos promuevan los fines por los cuales reciben los montos donados y siempre que estos fines se encuentren detallados en la letra B del artículo 46A, que vamos a comentar en breves minutos. Que sean entidades de beneficio público, es decir, ofrece sus servicios a toda la población o a un grupo de personas de características generales y uniformes, sin que exista discriminación o trato arbitrario entre ellas, y que estén inscritas en un registro público que llevará la Subsecretaría de Hacienda. Tienen que ser los fines de estas donaciones al ser recibidas por estas entidades donatarias. Estas corporaciones o fundaciones deben tener como fines alguno de estos, no todos juntos, alguno de ellos. Y caramba que es amplio. Como que no queda ninguna fuera. Desarrollo social, desarrollo comunitario, salud, educación, ciencias, cultura, deporte, medio ambiente, culto, equidad de género, promoción de derechos humanos, protección infantil y familiar, protección de los pueblos indígenas, protección de los migrantes, promoción de la diversidad, fortalecimiento de la democracia, cooperación en riesgos de desastres, ayuda humanitaria en países extranjeros, defensa de los animales y, como si eso no fuera suficiente, cualquier otro propósito de interés general que establezca un decreto supremo del Ministerio de Hacienda. Mayores instrucciones, ver circular 49 del año 22 y resolución 77 del 31 de agosto del 22. Tienen derecho a esta rebaja bajo las condiciones de esta línea 17, contribuyentes de global, ya sea que apliquen la escala de tasas normal o la especial que existe para las autoridades de gobierno. También para contribuyentes del impuesto único de segunda categoría, y para efectos de la deducción se debe distinguir si la donación dinero fue efectuada por descuento de planilla a un trabajador, habrá operado como una rebaja de la base imponible mensual. Pero como esto tiene un tope anual,
necesariamente ese trabajador tendrá que reliquidar su impuesto único en el formulario 22 del mes de abril para anualizar sus sueldos, otorgarse la rebaja hasta el tope que corresponda y validar lo que ya se hizo o cobrar la diferencia o reintegrar si fue excesiva. Si el empleado efectuó la donación, pero no a través de un impuesto por planilla, la hará entonces a través de esta línea 17 que estamos comentando. Efecto estas donaciones en el caso de contribuyentes de la primera categoría. Ahí nos olvidamos de la línea 17. ¿Cuáles son los contribuyentes de primera que también tienen derecho a esta rebaja por las donaciones que estamos comentando? ¿Y dónde la van a hacer? Contribuyentes del régimen parcialmente integrado del 14A a través de la base imponible que declaran en la línea 53. Pymes del 14D3, cuya base imponible se declara en la línea 52. Contribuyentes de primera no sujetos al artículo 14, siempre que lleven contabilidad completa o simplificada, cuya base se declara en la línea 54, corporaciones o fundaciones. Y también pymes acogidas al 14D8 régimen transparente, cuya base se declara en la línea 6. No pueden acogerse contribuyentes de primera que determinan renta efectiva sin contabilidad. Línea 56. Por ejemplo, renta solo según contrato. Tampoco los de renta presunta, que declaran en la línea 55. Ni las empresas del Estado o empresas en que el Estado tenga participación o interés, ni las municipalidades. ¿Cuál es el tope de la rebaja en el caso de contribuyentes de primera categoría? El monto menor que resulte de comparar 20.000 UTM, 1.223.140.000 pesos, sus tres alternativas a escoger la mejor. El 5% de la base imponible determinada o el 4,8 por mil del capital propio tributario o el 1,6 por mil del capital efectivo, lo que le resulte mejor al contribuyente. Menú ejecutivo, menú a la carta. Ejemplo, utilidad del año y las donaciones ya fueron consideradas como gasto en esos 50 millones. Entonces, lo primero que usted hace, repone la donación, que suponemos que fue de 15 millones, y llegamos a un subtotal de base imponible antes de rebajar la donación por 65 millones. Luego, el contribuyente compara las 20.000 UTM, de las cuales anda súper lejos, porque vimos que eran 1.400 millones y tanto de pesos, versus una de estas tres alternativas a su elección. 5% de la base imponible, 4,8 por mil del capital propio tributario o 1,6 por mil de capital efectivo. Para este ejemplo,
escogemos el 5% de la base imponible. Por lo tanto, multiplicamos los 65 millones por 0,05, lo dividimos por 1,05 y llegamos a que la rebaja permitida asciende a 3.095.238 pesos. Base imponible de primera categoría, 61.904.762. Comprobación. Si usted la multiplica por 5%, ahí le da exactamente los 3.095.238. Pero, ¿qué pasó con la diferencia? Porque la donación fue por 15 millones. Y de los 15, me están aceptando como gasto 3.095.238. ¿Qué pasa con la diferencia de 11.009.000? Corresponde a un gasto rechazado, solo afecto a primera categoría, no gravado con el impuesto único del 40%. Como todo gasto rechazado y pagado que se agrega a la primera categoría y que no queda grabado con el impuesto único del 40%, ni grabado con la línea 3 del global complementario de un socio accionista, a nivel de registro de rentas empresariales, sector saldo acumulado de crédito, esos 11.009.000 consumirán el crédito proporcional que corresponda a esa primera categoría que ayudaron a generar, pero que luego no está disponible para los dueños de la empresa porque se fue dentro de la donación a esa corporación o fundación que no persigue fines de lucro. La deducción, la de los 3.095.000, disminuye la base primera o la base que el 14 de 8, recuerde que el de 8 no paga primera, entonces disminuye la base que debe asignarle a los socios para su global complementario. De encontrarse el donante, mira, en situación de pérdida, esta rebaja aumenta la pérdida inicial. Si de generosa es esta nueva norma sobre donaciones a entidades sin fines de lucro, bastante amplio el abanico de entidades que pueden recibirla y bastante generosa la franquicia tributaria para el donante. Línea 41. El tradicional crédito, ya no es, la otra era rebaja contra base. Ahora estamos hablando de crédito contra el impuesto global complementario. Dos cosas distintas. Una cosa es rebajar la base y otra es disminuir el impuesto ya determinado mediante un crédito. Esta línea 41 es la que ha recibido siempre, independiente que esté un número para arriba, un número para abajo en otros formularios de otros años, el crédito por donaciones a universidades e institutos profesionales. La única novedad es que ahora se agrega a estas entidades educacionales los centros de formación técnica. Por lo tanto, ahora son donaciones a universidades, institutos profesionales y a centros de formación técnica. Línea 63. Atención. Carta nueva de paquete. Carro 0 millas, como decía don Francisco. Impuesto único del 10% por enajenación o rescate de acciones de anónimas con presencia bursátil
de cuotas de fondos de inversión y de fondos mutuos según normas del artículo 107. El famoso artículo 107 es el que usted ha venido conociendo desde el año 2001. Y cada vez que el contribuyente ha podido acogerse a él, independiente que la utilidad haya sido de este porte, o de este, o de este, o de este otro porte, ha sido un ingreso no renta que ha nublado el sol con las remesas que se han ido por ese concepto al extranjero a través de distintas OPAs y otras operaciones. Esa maravilla, en esos términos tan amplios, se acabó el día 1 de septiembre del 2022. A contar del día 2 de septiembre del 2022, las enajenaciones de esos mismos instrumentos que no eran renta, ahora generan un mayor valor grabado con un impuesto único del 10%. Respecto no de las nuevas compras, sino de que sin importar cuando se compraron las acciones, el año 2010, 2015, 2020, 2021, si la enajenación ocurre a partir del día 2 de septiembre, va a estar grabada, si es que hay mayor valor, por supuesto, con este impuesto único del 10%. ¿Cómo se determina la base imponible de esta línea 63 nueva? Y que es para todos, primera, contribuyentes de primera, o contribuyentes del impuesto único, o contribuyente global, cualquier persona natural o jurídica que incurra en este tipo de transacciones, determina su base imponible por acciones o cuotas de fondos adquiridos hasta el 1 de septiembre del 22, precio de enajenación o rescate, precio de venta, menos valor de compra. Pero ese valor de compra, el contribuyente tiene 3 alternativas para buscar el mejor costo de venta a su libre elección. No es la norma genérica de costo, valor de adquisición actualizado por IPC. Esa es una entre 3. Primera alternativa a elegir. Precio de cierre oficial a diciembre del año de la compra. Este contribuyente, las acciones que está vendiendo en octubre del año pasado, las compró en mayo del año 2015 y les compró a 100 pesos cada una. Y se da cuenta que en diciembre del 2015, en vez de 100, están a 190. Escoge 190 en vez de 100. Y luego, ese valor, por supuesto, lo actualiza por IPC hasta el mes anterior al de su enajenación. Primera alternativa, escoger como costo el valor de cierre bursátil del año en que las compró. Si bajaron de precio entre mayo y diciembre, se queda con mayo, que es la segunda alternativa. Segunda alternativa, la normal. Valor de adquisición reajustado entre mes anterior al de la compra y mes anterior al de la venta o rescate. En el caso de acciones, el reajuste según IPC. En el caso de cuotas de fondos, el reajuste según UF. Luego, la base imponible así determinada. Recuerde que tienen que ser ventas de septiembre, de octubre, de noviembre o diciembre del año 22. Por lo tanto, si fue en septiembre,
el mayor valor se reajusta en 2,4. Si fue en octubre, 1,5, y si fue en noviembre, 1%. Y falta una tercera alternativa para que el contribuyente escoja el mejor costo de venta que le achique el mayor valor. ¿Se está entendiendo? Tercera alternativa, precio de cierre a diciembre del 21. Sin importar si usted las compró el año 20, el año 2015, el año 2000. Usted puede escoger como costo de compra, si es que le conviene, el valor de cierre a diciembre del 21. Y con ese costo determina una base imponible. Y esa base imponible, según si se generó en septiembre, se reajusta en 2,4, en octubre 1,5 y en noviembre 1%. El contribuyente puede utilizar una u otra alternativa por cada tipo de instrumento o operación de que se trate. Ya lo veo usted revisando un amplio portafolio. Por ejemplo, respecto de las enajenaciones de acciones del Banco de Chile, por unas puede optar por la alternativa 1, por otras por la 2 y por otras por la 3, según lo que le convenga respecto de cada título, de cada compra. En el caso de empresas acogidas al 14A, que llevan contabilidad completa, con corrección monetaria, el valor de adquisición en cualquiera de las 3 alternativas que escoja se actualiza solo hasta el mes anterior al del balance del año inmediatamente anterior a aquel en que se efectúa la enajenación. Circular 39, 31 de agosto del 22, página 4. Por acciones o cuota de fondos adquiridos desde el 2 de septiembre en adelante, todas las normas anteriores eran compras anteriores al 2 de septiembre y vendidas desde el 2 de septiembre. Ahora, ¿qué pasa con las nuevas compras? Con compras de acciones del 2 de septiembre en adelante y vendidas en cualquier momento del año 22 o del futuro. Precio de venta menos precio de venta menos valor de adquisición o aporte, escogiendo solo entre la primera y segunda alternativa anterior. Es decir, precio de cierre a diciembre del año de la compra o norma general, valor de compra actualizado por IPC. Contribuyentes sin residencia en Chile, solo la alternativa 2, que es la general. Precio de compra actualizado por IPC. En este caso del impuesto adicional, el impuesto único es de retención y el obligado a retener es el adquirente de las acciones o cuotas de fondos, o el corredor de bolsa, o el agente de valores que actúa por cuenta del vendedor. Las sociedades administradoras de fondos también están obligadas a practicar las retenciones que correspondan por las operaciones de rescate de las cuotas del fondo respectivo. La retención, estamos hablando de cuando hay personas sin domicilio en Chile. La retención se efectuará cuando el monto sea pagado, remesado, abonado en cuenta o puesto a disposición, con tasa del 10% sobre el mayor valor afecto a impuesto,
Si con las retenciones declaradas se ha solucionado el impuesto único, esta persona no domiciliada en Chile no queda obligado a declararlas anualmente porque quedó retenido totalmente el impuesto. Sin embargo, si no se dispone de la información suficiente respecto del monto de la utilidad para poder retener el 10%, porque el comprador no necesariamente va a conocer los antecedentes de el costo de adquisición, entonces el comprador o agente intermediario retiene con tasa provisoria del 1% sobre el precio de la enajenación, caso en el cual el contribuyente debe presentar la declaración anual, determinar la base imponible correcta, aplicar el 10 y darse de abono el 1% retenido provisionalmente, retención que se da de abono en la línea 81, código 833. Todos los contribuyentes afectos a este impuesto deben llenar el recuadro número 4 del formulario 22, llamado enajenación o rescate de instrumentos que cumplen los requisitos del artículo 107, vigente a partir del 2 de septiembre del 22. Y si usted me pregunta o se pregunta, ¿y cuáles son los requisitos del 107? Exactamente los mismos que aplicaban para que esto no fuera renta hasta el 1 de septiembre del 22. Los requisitos de los instrumentos para quedar en ese artículo no cambiaron. Lo que cambió fue que el régimen de no renta mutó a régimen de impuesto único del 10. Todo lo demás permanece. Este impuesto único no afecta a las ventas que efectúen los inversionistas institucionales, para los cuales sigue siendo un ingreso no renta. ¿Quiénes son? Inversionistas institucionales, bancos, sociedades financieras, compañías de seguros, entidades nacionales de reaseguros y administradoras de fondos, entre otras administradoras de fondos de pensiones, AFP. Obligación de efectuar PPM. Los contribuyentes primera categoría deben efectuar PPM por los ingresos brutos que obtengan en estas enajenaciones, con la misma tasa que le afecte como empresa, la tasa variable del 14A o las tasas fijas que tiene el 14D3 o el 14D8. Y atención, como se ha generado ahora una renta gravada con impuesto único a la renta, que una vez pagado el impuesto pasa a ser una partida susceptible de ser retirada sin que quede gravada de nuevo con global complementario, ha tenido que modificarse el registro REX, el registro rentas exentas, para abrirle una columna especial que se va a llamar rentas afectadas con el impuesto único del artículo 107 y que no va a tener prioridad en su imputación. Va a quedar ahí en el orden natural de imputación. Primero el RAI, después el DAN y después el REX. ¿Cómo va a quedar esta columna? Registro REX. Gran título. Rentas exentas e ingresos no renta. Subcolumna. Rentas con tributación cumplida. Subcolumna. Sin prioridad en su orden de imputación. En ese mismo lugar ya habían 3 hechos distintos al actual. A esos 3 hechos le vamos a agregar este cuarto hecho novedoso.
cuáles eran las operaciones que ya estaban allí contempladas. Columna 1, rentas percibidas desde empresas sujetas a tributación según contrato o contabilidad simplificada, o de rentas presuntas u otras con tributación cumplida. Columna 2, exceso de distribuciones desproporcionadas del ISFUT, de acuerdo a la norma que contempla el artículo 39 transitorio de la ley 21.210. Y rentas afectadas con el impuesto único sobre capital propio tributario, que fueron los que se acogieron a las normas del artículo 32 transitorio de la ley 21.210. Esas tres partidas ya estaban en ese lugar. Y ahora viene una cuarta columna, la que nos preocupa hoy día, rentas afectadas con el impuesto único del artículo 107. Y en esta columna, atención, se registrará el resultado neto de las rentas que fueron afectadas con el citado impuesto único, es decir, una vez deducidos los costos, gastos y desembolsos que sean imputables al término del año. Se registrarán las pérdidas obtenidas en estas operaciones y también se anotará la diferencia por concepto del mayor costo de adquisición entre el precio de cierre oficial a diciembre del año de la adquisición versus el costo de adquisición o aporte. Dije delante que la empresa o el contribuyente podía escoger entre el precio de compra o el precio de cierre del año en que la compró o el precio de cierre a diciembre del 21. Si escoge estos precios de cierre, quiere decir que hay un mayor valor que no contribuye, hay una especie de revalorización gratuita, no afecta impuestos, entre lo que le costó y el costo mayor que está escogiendo por el valor bursátil al cierre. Ese mayor valor que no es renta también viene a dar a esta misma columna. Y finalmente, se anotan los saldos iniciales y finales de las rentas o pérdidas de arrastre asociadas a estas operaciones. Si hay un saldo positivo, ahí queda susceptible de ser retirado una vez que no haya RAI, una vez que no haya DAN. Si se produce una pérdida, quedará como saldo negativo y será una pérdida de arrastre para imputarlo a los resultados de los años siguientes. Pymes del 14/8. En este mismo tema, cuando el mayor valor afecto al impuesto único sea obtenido por una pyme del D8, será la pyme, no los socios, la obligada a declarar y pagar este tributo con tasa del 10% y a efectuar PPM sobre tales ingresos. Por consiguiente, la base del impuesto único no será asignada a los socios para su global. Y la pérdida de arrastre por este tipo de operaciones no se computará como egreso en la determinación de la base imponible asignada a los socios para su global complementario. Situación de las crías o acciones liberadas. En este mismo tema, el mayor valor obtenido en la generación de acciones totalmente liberadas, a que se refiere el párrafo primero, número 6 del artículo 17, no puede acogerse al artículo 107 y por lo tanto no se afecta con el impuesto único del 10. ¿Qué significa eso? Que quedan sujetas esas enajenaciones de cría o acción liberada al régimen general. Y recuerda además que esas crías o acciones tienen como costo de adquisición 0. Por lo tanto, todo el precio de venta es un mayor valor afecto a los impuestos normales. Esta norma rige para las citadas enajenaciones efectuadas a partir del 2 de septiembre del 22,
circular 39 del 31 de agosto del 22. Línea 64. Otro impuesto nuevo. Contribución para el desarrollo regional según artículo 32 de la ley 21.210. Sujeto del impuesto. Contribuyente primera categoría del 14A y del 14D3 deben pagar por única vez una contribución para el desarrollo regional que grava los proyectos de inversión que se ejecuten en Chile y cumplan los siguientes requisitos cumulativos: que comprendan la adquisición, construcción o importación de bienes físicos del activo inmovilizado por un valor total igual o superior a los 10 millones de dólares de los Estados Unidos y que deban someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental conforme a la ley 19.300. La contribución tiene una tasa del 1% aplicada sobre el valor de adquisición de todos los bienes físicos del activo inmovilizado que comprenda un mismo proyecto de inversión en la parte que exceda de 10 millones de dólares. Se devenga al término del primer año en que el proyecto genere ingresos operacionales, sin considerar la depreciación, siempre que se haya obtenido la recepción definitiva de las obras, o, si la citada recepción no es aplicable, que se haya informado a la Superintendencia del Medio Ambiente de la gestión, acto o faena mínima que dé cuenta del inicio de la gestión. Se declara y paga junto con la declaración anual de impuesto a la renta. Para estos fines, la contribución debe ser convertida a pesos a la fecha de su devengamiento, según el tipo de cambio informado por el Banco Central a esa misma fecha. ¿Se puede pagar en cuotas? Sí. Se puede pagar hasta en 5 cuotas anuales a opción del contribuyente. Para estos fines, la contribución ya transformada a pesos se convierte a UTM, considerando la UTM en el mes de su devengamiento, y se divide en 5 cuotas, pagando la primera en abril del año siguiente a su devengo. Las cuotas restantes se pagan en los años siguientes junto con la declaración anual de impuesto a la renta. ¿Qué proyectos de inversión se eximen? Salud, educación, científicas, investigación y desarrollo tecnológico y construcción de viviendas y oficinas. Esta contribución, pagada o dada, será aceptada como gasto en la primera categoría, conforme al artículo 31, número 2, que acepta todos los impuestos que no sean los de la ley de la renta. Y este no es un impuesto de la ley de la renta, sino que está creada por otra disposición legal. Esta norma se aplica a los nuevos proyectos cuyo proceso de evaluación se inicia a contar del 24 de febrero del 20. Instrucciones. Circular 55, 8 de octubre del 21, y resolución 75 del 2022, que crea la DJ 1953, cuyo plazo fue 30 de marzo del 23. Línea 90. Para los que vienen llegando, que estamos comentando solo las líneas nuevas del formulario 22. Línea 90. Monto a pagar. Cuota anticipo solidario por pago de cotizaciones según artículo 21 de la ley 21.354. Esa ley estableció un anticipo solidario para pymes para el pago de cotizaciones de seguridad social declaradas y no pagadas. El monto del anticipo ascendió como máximo a la totalidad de las cotizaciones previsionales declaradas y no pagadas al 31 de marzo del 21.
la devolución es en 5 cuotas anuales sucesivas. Cada cuota será de un 20% del monto del anticipo otorgado y la primera cuota debe pagarse en este año 2023 en esta línea 90. A su vez, se señala que cada cuota anual no puede exceder de un 10% de las rentas que formen parte de la declaración anual de impuesto a la renta de la pyme. Si por aplicación de este tope máximo los beneficiarios mantienen un saldo pendiente de devolución en forma posterior al pago de la quinta cuota anual, este será condonado. En el caso de mora en el pago de las cuotas de devolución, se les aplica una tasa de interés equivalente a la tasa de endeudamiento del fisco en el mismo plazo. Dicha tasa será fijada anualmente por la Dirección de Presupuesto. Y lo que dije antes, toda persona natural o jurídica que a contar del día 2 de septiembre del 22 enajenó acciones con presencia bursátil u otros instrumentos contemplados en el artículo 107, debe llenar el recuadro número 4. Recuadro número 4 que dice: acciones, código 1809, se pide de inmediato el resultado final. No hay aquí un desglose, precio de compra, precio de... simplemente mayor o menor valor determinado. Cuota de fondos, código 813, mayor o menor valor determinado. Resultado neto, código 1814. Y arrastra el año anterior, este año tiene que quedar en blanco, porque es el año 1 de la nueva era. Base imponible o pérdida del año, código 1816. Si la base de este 1816 es positiva, es la que se traslada a la línea 63. Y luego, recuadro número 8. Donaciones, según el título octavo bis del DL 3063, comentado como primer tema del día de hoy a las 6 en punto, código 1838, total del gasto, código 1839, gasto no aceptado, ver instrucciones, si usted llegó tarde, ver las instrucciones en los mismos apuntes de la línea 17. Si usted es el número 342 que acabo de ver que está ingresando. Ver instrucciones de la línea 17. Enseguida, vuestro profesor, relator y amigo hizo una selección de las principales jurisprudencias administrativas emanadas de oficios del año pasado que tienen relevancia en esta operación renta. Se los dejo como material de estudio y de análisis para ustedes. En vez de reducirle todo el oficio, mi trabajo fue sintetizar el caso planteado y la solución. No más de 3 líneas en el caso y no más de 3 líneas en la solución. Solamente le dejo indicados los títulos para que usted se interese por alguno de ellos o tiene que ver con lo que usted está haciendo hoy día. Tributación de rentas de arriendo de bienes raíces no agrícolas. Normas de relación en la enajenación de un bien raíz. Exención de primera para arriendos no agrícolas declarados en virtud de contrato. Sujeto del impuesto en el caso de comunidad hereditaria. Enajenación de bienes raíces de una sociedad acogida a renta presunta. Responsable tributario en la enajenación de un inmueble perteneciente a una comunidad hereditaria. Aporte de un inmueble en la constitución de una sociedad. Imputación de retiros a un ISFUT recibido de otra empresa. Sueldo empresarial
en el caso de sociedades profesionales que tributan en primera. Aumento de valor de fondos mutuos que no han sido rescatados. Profesionales a honorarios no obligados a cotizar para fines previsionales. Tributación de personas que realizan rifas y de quienes ganan los premios, tema que está de candente actualidad. Retención de adicional en el caso de pymes del régimen transparente. Situación de los retiros reinvertidos efectuados antes de la ley 2630 de septiembre del 2012. Esos 14 temas he considerado yo personalmente que son de relevancia importante para la aplicación correcta de lo que debe observarse en esta operación renta, y son todos oficios del año 2022 y parten plenamente vigentes y de candente actualidad. Por lo tanto, en aras del tiempo, recuerde que el material que yo le entrego es el mismo del seminario que yo hago abierto de 12 horas. Y lo tengo que, el mismo material, si lo entrego completo, yo lo tengo que sintetizar para sacar lo más relevante en 6 horas. Y por lo tanto, eso queda como apoyo permanente para ustedes, y el que tenga inquietud respecto a cualquier tema que escuchó por el oído, usted tiene ahora la posibilidad de leerlo con calma. Luego, ahí tiene usted la tabla de global complementario para este año y todos los distintos parámetros y guarismos que se utilizan en esta operación renta, y a usted solo le falta completar con su puño y letra, tenga un lápiz y papel a mano, ahí donde dice reajuste del artículo 72, al entrar en prensa no se conocía, hoy ya se conoce, reajuste anual de los impuestos a la renta, 2,1. 2,1. Las principales DJ de este año tributario en las empresas del régimen 14A, la DJ 1948, de retiros y dividendos, anónimas abiertas hasta el 14 de marzo. Sociedades con socios, personas jurídicas, hasta el 27 de marzo. Sociedades con socios, personas naturales, hasta el 30 de marzo. Empresarios individuales, junto con el formulario 22. DJ 1909, gasto rechazado y otras partidas a que se refiere el artículo 21, inciso tercero, es decir, aquellas que van a dar a la línea 3 del global complementario del beneficiario de ese gasto, hasta el 24 de marzo. DJ 1847, balance 8 columnas, 30 de junio. 1926, base de primera categoría y datos contables, 30 de junio. Empresas del 14 de 3, los plazos de la DJ 1948 de retiros y 1909 de gastos rechazados, los mismos indicados en el 14A. Régimen transparente, DJ 1947, sociedad con socios personas naturales, hasta el 30 de marzo, empresarios individuales, junto con el formulario 22. Contribuyentes sin contabilidad completa, del 14P número 1. Acogidos a renta presunta, o sea, los de sin contabilidad del 14B1 y los de renta presunta del 14B2 presentan la DJ 1943, plazo hasta el 30 de marzo, empresario individual, junto con el formulario 22. Y nos vamos a lo que a usted más le interesa, casos prácticos. Pero no desatienda el material anterior, donde hay conceptos, donde hay doctrina, donde hay pronunciamientos oficiales de la Dirección Nacional. No los pase
por alto. Caso número 1. Persona natural con honorarios, ahorro previsional voluntario, pensión de vejez, enajenación de un bien raíz y enajenación de acciones afectas al nuevo impuesto único del 10% del artículo 107. Jorge Somarriba presenta los siguientes antecedentes para su declaración de este año tributario 23. Ya tiene una pensión de vejez con un monto neto anual reajustado de 12 palitos. Nada mal. Impuesto único a segunda categoría retenido, 83.703. Honorarios anuales reajustados, no sé por qué sigue trabajando, no sé por qué no puede vivir con 1 millón mensual. Por lo tanto, sigue trabajando a honorarios, igual que alguien que tengo muy cercano. Honorarios anuales reajustados, 30 millones. Retención anual con la tasa 12.25, que fue la vigente el año pasado. Hoy es 3.675.000. Se acoge a gastos presuntos, 30% del honorario bruto, con un tope de 15 UTA. ¿Cuál es el tope para este año? 11.860.000. El 15 de diciembre, en su calidad de profesional independiente, efectuó una APB por 15 millones. ¿Cuál es el tope de la rebaja máxima tributaria por concepto de APB? 600 UF. ¿Cuántos son 600 UF para esta operación renta? 21.066.588. Desde una empresa 14A percibió retiros afectos a Global por 48 millones y vienen con un crédito de primera categoría sujeto a restitución porque es 14A, pero con derecho a devolución si sobra por 17.753.424. Recuerde que el factor, cuando la tasa es 27%, el factor con que se calcula el crédito sobre el retiro, sobre el dividendo es 0,369863. Repito, 0,369863. Desde una empresa 14T3 percibió retiros por 24 millones, con un crédito primera no sujeto a restitución y con derecho a devolución de 2.666.664, que se calcula en las empresas 14D3 con el factor que corresponde a su tasa 10. Y el factor que corresponde a la tasa 10, y mientras siga siendo 10, si es que sigue siendo 10, es 0,111111, con 6, 1, no con 5 ni con 7, con 6. Eso es independiente, atienda lo que va a escuchar, aunque no cabecee en este minuto, sobre todo en este segundo. Aun cuando esta pyme en los años anteriores, antes que existiera esta tasa transitoria del 10, hubiese pagado 25 y tuviese un crédito originado en tasa 25, el crédito se otorga con la tasa vigente en el año que se efectúa el retiro. Y por lo tanto, si la tasa bajó, también bajó el crédito y bajó el factor. Y si la tasa en el transcurso de este año
volviera a ser 25, porque la norma era transitoria y terminó en diciembre del 22, y si una ley futura no dice lo contrario, los retiros de este año para el próximo serán en base a tasa 25. Y si es en base a tasa 25, el factor entonces ya no será 0,111, sino que será 25, será 0,333333. Les recuerdo a usted, y a través de usted, al ministro de Hacienda, que la tasa rebajada de las pymes era por los años comerciales 20, 21 y 22. Y el 22 correspondía a este AT 2023. Y punto. Por lo tanto, en la medida que una ley futura no diga nada, la tasa para el próximo año tributario 2024 es 25. Y todo retiro o dividendo que una pyme distribuya en este año comercial 23 sería con factor 0,33, aunque lo esté sacando de los tiempos que pagó 10. Así es el sistema hoy día. El crédito no persigue el origen de la renta, persigue la tasa del año en que se reparte el dividendo o retiro. Es al revés del FUT. El FUT buscaba la tasa más antigua. El RAI busca la tasa presente, sea para arriba o para abajo. Así que, señor ministro, recuerde que en ese proyecto de reforma tributaria, rechazado por la Cámara de Diputados, entre otras normas, se creaba un espacio escalonado para llegar en 3 años del 10 al 25, no de un paraguaso. Como esa ley, ese proyecto fue rechazado, es de esperar que en el nuevo, que está en base a conversaciones ciudadanas, se vuelva a acordar que hoy día las pymes están enfrentando un 25, a menos que una ley futura diga que va a subir de a poco, del 10 al 15, del 15 al 20, y finalmente del 20 al 25, o lo que usted quiera, pero que no sea de una sola vez. Digo yo. Ahora, si a nadie le interesa el tema, sigamos adelante. El 30 de septiembre del 22, enajenó un bien raíz ubicado en Chile, adquirido el 30 de abril del 2010. Al momento de la venta, formaba parte de su patrimonio personal y la enajenación fue a un tercero no relacionado. Ahí están los 3 requisitos fundamentales para aplicar el actual artículo 17, número 8, letra B, que crea un ingreso no renta de hasta 8.000 UF por la venta de bienes raíces. Bienes raíces de personas naturales que no formen parte de su patrimonio empresarial, es decir, que al momento de la venta no estén activados, sino que estén en su patrimonio personal, y que la venta no haya sido a una entidad relacionada con él. Y eso es lo que ocurre en este caso. El precio de venta fue de 400 millones. El precio de compra actualizado a diciembre del 22, 300. El mayor valor, 100 millones. Pero esta persona, en años anteriores, ya había usufructuado de parte de esas 8.000 UF. Por lo tanto, ya no tiene completo a su favor las 8.000 UF, sino que el saldo que dejó informado en el código 1062 del recuadro número 2 del año pasado. Se toma ese saldo en UF, se actualiza al valor de la UF de diciembre y descubrimos que le quedaba un saldo de no renta de 70 millones 2.764. Conclusión, el mayor valor a efecto impuesto es 29.997.236. Y él tiene 3 alternativas a elegir.
declararlo en el global complementario normal, reliquidar el global de hasta 10 años para atrás, o la más corta y más simple, afectarlo con un impuesto único del 10% a nivel de línea 61. 10% y se acabó el tema. Eso es lo que escoge 2.999.724. Suma y sigue. El 30 de octubre del 22, enajenó acciones de anónima abierta con presencia bursátil acogida al artículo 107. Precio de venta actualizado en 1,535 millones. Costo de adquisición optó por el valor bursátil a diciembre del 21, actualizado por el IPC de todo el año 2022, que fue 13,3, 25 millones. Mayor valor afecto al impuesto único del 10 millones. Línea 63, 10 millones por 10%, a pagar por este concepto 1 millón de pesos. Como es un contribuyente que emite boletas de honorarios, debe comenzar por llenar el recuadro número 1, así: honorarios anuales con retención 30, impuesto retenido 3.675, total de ingresos brutos 30, menos el APB efectuado como profesional independiente. Él ya no es trabajador dependiente, por lo tanto, no puede ser APB contra sueldos, no tiene sueldo, tiene pensión de vejez, que es otra cosa distinta para estos fines. Por lo tanto, el APB que lo hizo en calidad de afiliado independiente a una AFP. Entonces anota esa rebaja. Código 770, 15 millones. Menos gastos presuntos. Observe, el gasto presunto del 30% es sobre el ingreso bruto antes de rebajar el APB, miel sobre hojuelas. El 30% de 30, 9. Conclusión. Total de honorarios a declarar en la línea 7 de su global complementario, 6 millones. Y impuesto retenido a imputar en la línea 80, código 198, 3.675. Y efectivamente, tal como demuestran ahí, hay una tacita humeante de café que se la sirve usted mismo, se puede acompañar con un juguito y con un sanguchito que ahora es a gusto del consumidor. No hay un mesón en el patio en que uno se pueda regodear, que está muy frío, que está muy caliente, que el pan no estaba tan calentito como yo quería. Ahora lo toma usted a su gusto en su casa con la persona más querida que tenga a su lado, seguramente una mascota. Nos vemos a las 7:30. A los que quieran enviar sus preguntas, les recordamos que los manden por el chat para que el profesor pueda responderlas ahora cuando volva.